Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde de jueves 29 de septiembre de 2022. Es un gusto, como todos los días, poder estar aquí nuevamente con ustedes en Cuarto Poder, que se transmite de 4 a 5 de la tarde a través de todas las frecuencias de Radio Globo diseminadas a lo largo y ancho del país. Los que están fuera de las fronteras, está disponible radioglobonduras.com, también está disponible Tuning Radio y Simple Radio para que por ahí también nos podamos mantener en constante comunicación. Una tarde, pues, relativamente fresca acá en Tegucigalpa. Obviamente que les ala con la circulación vehicular masiva, esa cuestión de calentamiento global también nos está fregando, pues también se siente ese poquitín de calor, pues. Pero bueno, al fin y al cabo veremos qué es lo que pasa más adelante. Ya don Carlos Paz López ya está preparado acá también, junto a Ronald López, Cristian Maradiaga y en la producción Ana Goy. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le ha pasado este día? Muy bien, Brian Flores, muy bien. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, Ronald López en los estudios de Radio Globo y la compañera Ana Godoy en producción. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos escuchado a grandes productores de monocultivos y desde luego que hay productores independientes que también siembran monocultivos y de los daños que pasará con la exportación de estos productos agrícolas. Ahora también necesitamos escuchar los daños de alguien que generalmente invisibilizamos, el campesino, el que produce para subsistir, pero también para darnos de comer, porque generalmente los monocultivos, si bien se consumen internamente, los subsidiamos nosotros, como el caso del azúcar. Le vendemos más barato 1 kilo de azúcar a Europa que el que nosotros consumimos, y así podemos hablar de la tonelada de palma africana, de la tonelada de banano, de piña, de naranja, de toronja y de los productos agrícolas que exportamos. Pero el campesino, la campesina, produce para él y para que coma yo. En esta ocasión, pues conversamos con Yasmín López, desde Copán. Yasmín López es coordinadora del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, a quien le agradecemos su presencia y compartir con la audiencia de Cuarto Poder, Radio Globo, la situación que hasta el momento cuantifican en daños producto de las tormentas, de las lluvias que han azotado el país. Buenas tardes, Yasmín, bienvenida a Cuarto Poder. Buenas tardes a ustedes y agradecer la invitación a este hermoso programa que muchas veces lo escucho, y saludar a la teleaudiencia, pues, que está ahí pendiente y permanente siguiendo a Radio Globo. Por supuesto, es una situación difícil que estamos viviendo en el campo, lo cual agudiza la situación de la alimentación en el país, como decimos, ¿verdad? O sea, entramos a agudizar la crisis alimentaria, la cual nos vamos a enfrentar en el 2023, de acuerdo a todo lo que estamos sufriendo en este momento con todo el tema de las lluvias. Un gusto estar con ustedes. ¿Tiene conocimiento de la situación, de los daños en que se encuentran, en particular en Occidente, donde reside? Así es, lamentablemente con las lluvias hay cualquier cantidad de pérdidas de cultivos, con el cultivo de ciclos que son largos, como por ejemplo el maíz, los frijoles, el café, ya que esta es una zona cafetalera bastante fuerte, pues por un tema de derrumbes en las comunidades, y los deslaves, pero sobre todo las parcelas que están listas o que han estado produciendo todo el tema de los alimentos de ciclos cortos, como son las legumbres, las verduras y algunas
pues tubérculos se vieron afectados con tanta lluvia, se pudrieron y otras se deslavó la parcela, ¿verdad? Entonces, nosotras que apenas recién hemos finalizado aquí en Copán la escuela de agroecología, la escuela campesina agroecológica, y lamentablemente haciendo un sondeo con nuestras compañeras, la producción, hay una pérdida del 50 al 60% en este momento. Ahora bien, en este momento, si se pudiera hablar de manera ya más global, la cuantificación de los daños a estructuras productivas, sobre todo de los pequeños productores. Sí, definitivamente creo que estas cifras del 50 al 60% no solamente las vamos a sufrir las compañeras que estamos afiliadas a Codinca, sino también a nivel nacional, pues en toda la producción campesina o toda la producción que se ha venido realizando con respecto a los granos básicos, a maíz, a frijol, arroz, legumbres, tubérculos. O sea, es lamentable pues las pérdidas innumerables que están quedando con las inundaciones. Por ejemplo, en una de las comunidades más afectadas con las que nosotras trabajamos en el norte es Miller, que pertenece al Progreso Lloro, y las compañeras han perdido no solo su producción, perdieron también su casa, sus cosas dentro de las casas, que son parte de las fotos que estaba presentando al inicio. Compañeras que lo perdieron todo, que están en los albergues. Son más de 240 familias que están albergadas de esta comunidad. Entonces, es lamentable que recién habían regresado por el tema de los huracanes ETA y IOTA, y que nuevamente vuelven a ser azotadas estas comunidades. En el caso del occidente, varias comunidades también, no solo la pérdida de los granos básicos, sino también lo que les decía, el tema del café, que es bastante fuerte, que cuando hay mucha lluvia madura más rápido, por tanto se cae rapidito de la mata. Entonces tampoco hay mano de obra en este momento que esté dispuesta, porque es un tema de riesgo también el subir a las montañas con tanta lluvia, de acuerdo con las inundaciones. Entonces, y los derrumbes, los deslaves, todas las cosas que se están viviendo, no solo en tema de carreteras, sino también en el tema de donde están las fincas de café, donde están las parcelas. Es una situación bien preocupante con el tema agrícola, porque los y las campesinas lo estamos enfrentando, y las mujeres lo sufrimos aún más, porque las mujeres hacemos un aporte importante en la producción campesina, jugamos un papel importante en la agricultura campesina y producimos en las peores condiciones, con tierras prestadas, con tierras alquiladas, en laderas sobre todo, y eso significa que con esta pérdida que las compañeras han tenido en la producción, no solamente van a perder la producción, sino también van a perder el espacio donde producen, pero van a tener que pagar siempre el alquiler de esas tierras que ellas son las que están haciendo producir. Entonces, el impacto es mucho más grande. Entonces, hay una preocupación fuerte desde nuestra organización, precisamente porque el hambre y la pobreza sigue siendo latente, sigue estando en primera plana, y sigue teniendo rostro de mujer. Entonces es lamentable pues lo que nos vamos a enfrentar el territorio hondureño ante estas inundaciones y con tanta lluvia, ¿verdad? Yasmín, le pido que reitere eso de que les toca alquilar la tierra y la modalidad en que se alquila, porque hay gente en Honduras que desconoce que todavía existen prácticas del siglo XIX, del siglo XVIII en nuestro país. Sí, Carlos, lamentablemente nosotras, que somos una organización histórica de mujeres campesinas en el país, que tenemos más de 30 años de lucha por los derechos de las mujeres, nosotras, ninguna de nuestras afiliadas tiene tierra. Nuestras parcelas son prestadas con nuestros compañeros de hogar, o con un tío, con un hermano,
prestamos tierra para producir, pero también tenemos una muy buena cantidad, casi el 70% de la afiliación que tiene Codinca, las mujeres alquilan la tierra. Y tenemos que pagar ese alquiler de tierra al dueño, produzcamos o no produzcamos, que es lo que nos está sucediendo el día de hoy. Imagínense, hoy estamos perdiendo el 50 al 60% de la producción que tenemos. Y tenemos que pagar el alquiler, pues, o sea, estamos perdiendo las dos cosas. Entonces, ¿qué significa eso? El impacto que tiene en la vida de las mujeres. Imagínense, las mujeres creyendo que iban a garantizar este año la soberanía alimentaria de su familia, de sus hijos, de sus comunidades, pero resulta pues que ahora hay un impacto más, que hay una pérdida, pero además de eso hay que pagar ese arrendamiento. Entonces, la situación de las mujeres campesinas no es fácil en el país. De cada 100 mujeres en Honduras, el 86% de esas mujeres no tiene tierra. Entonces, lamentablemente esas son las cifras de más de 2 millones de mujeres rurales. Pues esas 86 mujeres no tienen tierra en el país, por tanto no tienen garantías para poder adquirir todo el tema de préstamos o que las puedan financiar, porque lo primero que piden son garantías. Y las mujeres no somos dueñas de nada, somos dueñas y responsables del trabajo que nos toca hacer cada día, de la responsabilidad del hogar, de los hijos, de cuidar a todo el mundo, pero en qué momento a nosotras nos ven como sujetas de derecho, y sobre todo en qué momento se reconoce el papel que jugamos las mujeres en la economía de Honduras. Le consulto, habló de deslaves en las tierras de ladera y la inundación. ¿Habrá tiempo para que, obteniendo recursos, puedan volver a sembrar? ¿Qué tiempo tarda la tierra en estar apta para sembrar donde se inunda? Y en la ladera creo que no se podrá volver a sembrar si se deslavó. No, lamentablemente donde hubieron deslaves ya no se puede volver a sembrar, porque ya es un derrumbe que ya no se puede usar. En lugares bajos donde hay inundaciones, seguramente no vamos a poder sembrar la milpa, que es la que sembramos ahorita en octubre y noviembre. Ya no la vamos a poder hacer para la que se saca en enero, porque seguramente hasta enero todavía van a estar los terrenos bajos con mucha agua. Entonces, lamentablemente, donde está inundado no se va a poder sembrar en este momento. Seguramente no vamos a tener elotes para febrero. De mi parte, salvo Brian, le consulto qué estarían demandando en este caso de la presidente, que es mujer, porque ustedes siembran para su alimentación y el excedente es el por el cual yo también accedo a poder comer, pero si pierden la cosecha no tienen para ustedes, mucho menos para que yo coma. Así es, nosotras siempre con la lógica desde la soberanía alimentaria hemos promovido nuestros procesos agroecológicos. ¿Por qué? Porque queremos apostarle también a no solamente comer sano y saludable, rescatar nuestros saberes ancestrales, rescatar nuestras semillas criollas, nuestras semillas nativas, nuestras legumbres y costumbres y prácticas ancestrales, sino también que se respete la madre naturaleza, porque el alto consumo de los agrotóxicos en el país, pues ahora nos está pasando la factura, Carlos, lamentablemente. Ahora tenemos todo este impacto del cambio climático, con mucha calor, con muchas lluvias, con muchas sequías, y después que pase toda esta tempestad de lluvia, vienen todo el tema de las enfermedades, que eso todavía nos falta por afrontar a las mujeres, que precisamente somos las salvaguardas de todo ese proceso. Entonces nosotras como organización le seguimos diciendo al Estado que justo en estos momentos de emergencia, pues bueno, volquemos a buscar respuestas rápidas, porque mira, nosotros por salvar la vida de las compañeras tuvimos que
coordinar y hacer varias gestiones para que ellas pudieran salir de las comunidades donde iban a ser inundadas y pues sacarlas a ellas, pero no sus cosas. Entonces, claro. Lamentablemente este es un país bastante vulnerable en términos de del impacto de impactos del calentamiento global, y pues el Estado todavía, bueno, además es prematuro el gobierno de Xiomara, pero todavía creo que nos hace falta trabajar en conjunto con la sociedad civil, con las organizaciones que representamos y que sufrimos todos estos atropellos, un plan de emergencia que ayude a resolver las problemáticas en el momento, que volvamos, que seguramente no es fácil hablar de una ley de reforma agraria, pero que busquemos la forma de que las mujeres puedan accesar a la tierra y a los financiamientos, ¿verdad? Que sean acciones afirmativas hacia las mujeres para que podamos garantizar una verdadera soberanía alimentaria. Muy Nosotras bien. Vamos a seguir Yasmín López, dirigente campesina de Copán, joven patriota, es hija del golpe y ahora dirigente campesina. Así le conocí en las calles en esta ciudad que vino desde allá, tan lejos, a luchar por la institucionalidad democrática. Gracias, Yasmín. Gracias por compartir esta tarde. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias a la dirigente de la zona occidental del país. Bueno, y miren, a propósito de lo que está pasando, las crisis que en este momento surgen por las lluvias, también tenemos a la vuelta de la esquina otra crisis, don Carlos, que también podría generar secuelas en esta ocasión. ¿A través de qué? A través de las finanzas estatales. Pero, bueno, más que las finanzas estatales, de la economía en general. Hay un fenómeno que en este momento se está registrando en Estados Unidos, y es que hasta hace algún tiempo o hace algunos días, algunas calificadoras de riesgo, incluso el mismo gobierno estadounidense, ya estaban confirmando de que habían entrado en lenguaje así técnico que manejan los economistas, que se habla de una recesión técnica, pero en concreto es una recesión. Es decir, que la actividad económica de la nación del norte ha venido en un franco deterioro durante los últimos meses, y hay una gran cantidad de razones por las cuales pues se puede hablar de este tema. Pero hace poco el sistema de la Reserva Federal, por ponerlo así en un español más sencillo, que es el Banco Central estadounidense, solo que en Estados Unidos tiene un componente de la iniciativa privada en conjunto con el gobierno federal, aumentaron la tasa de interés del dólar. ¿Eso qué significa o cómo se puede traducir? Que va a generar muchas secuelas. Por ejemplo, hace algunas horas, la empresa Heinz, que elabora ropa para el mercado estadounidense, anunció que cerraba su empresa maquiladora en Choloma, y por lo tanto va a despedir a 1.700 personas. Eso va a ser en noviembre próximo. ¿Por qué? Porque la empresa alegó en su comunicado de que la economía estadounidense está entrando en recesión. ¿Y qué significa eso? Que no hay oferta, significa que baja la demanda de este tipo de productos. En consecuencia, lo que este problema se termina trasladando entonces a los fabricantes o a los proveedores de productos para el mercado estadounidense. Pero para hablar en una forma más sencilla y que exista una mayor claridad, si este tipo de medidas van a terminar afectando directamente la economía nacional, nos acompaña a esta hora de la tarde a través de la línea telefónica de don Claudio Salgado, un reconocido economista. En su momento laboró para el Banco Central de Honduras y que maneja al dedillo este tipo de cuestiones que están ocurriendo. Un gusto saludarlo, Claudio, a esta hora de la tarde. Para comenzar, ¿qué le espera a Honduras ante los rumores? Bueno, ya no son rumores, sino que algo confirmado de que la economía estadounidense está entrando en recesión. En consecuencia, eso también va a afectar tanto la economía hondureña como la economía global. Bienvenido. Muchas gracias, Brian, y saludos a don Carlos Paz. Los economistas llamamos recesión cuando
por 3 trimestres consecutivos cae el Producto Interno Bruto, o sea, la producción de un país. En este caso, Estados Unidos ya lleva 2 trimestres que va cayendo. Entonces, ahora en septiembre se prevé de que vuelva a caer. Y está confirmando ya que estamos en una inminente recesión. Y no solo en Estados Unidos, también en la otra gran economía del mundo, como es la Unión Europea. Y igualmente China, que también es la tercera fuerza o la segunda fuerza mundial en la economía, también está cayendo en recesión. O sea, las grandes economías avanzadas están cayendo en recesión. Lo mismo podemos ver de Reino Unido, de Alemania, de todos estos países. Entonces los países como están respondiendo es, además de esta recesión, pues de esta caída en la producción, estamos aparejando el fenómeno con una alta inflación. Estados Unidos recientemente alcanzó una inflación de 9.2 y el mes pasado pues, logró bajar algunas décimas llegó hasta 8.6, pero no era lo que esperaba con las medidas que está tomando. Fundamentalmente, estas economías avanzadas y también nosotros utilizamos la tasa de interés para hacerle frente a la inflación. En este caso, Estados Unidos ha llevado, tenía una tasa de interés de política monetaria, que es la tasa más baja que paga en el mundo, y de ahí dependen las otras tasas de interés del resto del sistema financiero. Ha llegado a tenerlo en este momento a 3.25. O sea, nos hemos pasado de 0.5% a 3.25%, lo cual es un brusco incremento. Se hace con el fin de contrarrestar la inflación. O sea, ellos están decididos a contrarrestar la inflación, no les importa el crecimiento, sino que ellos dicen que ellos quieren volver otra vez a reducir la inflación y llevarlo a un 2%. O sea, bajarlo del 8.6% que alcanzaron en septiembre y llegarlo hasta el 2%. Y no les importa, reitero, que eso tenga secuelas en el crecimiento económico. De tal manera, pues, de que si ustedes van puestas por el crecimiento económico, eso va a generar mayor desempleo, menos inversión, y además de eso va contrarrestando el consumo. O sea, que la gente no consuma, que la gente más bien se abstenga de contener hoy porque va a ganar una tasa de interés más alta y postergue el consumo, mientras se baja la inflación. Entonces, ¿qué repercusiones tiene para una economía como la nuestra? Bueno, obviamente que restringir el consumo, las importaciones que nosotros hacemos a través de estos diferentes regímenes industriales, entonces va a haber menos demanda. Y lo que usted señalaba, la Hans señaló que cierra una fábrica, no se sabe si temporalmente o definitivamente, porque ellos prevén que esa recesión va a demandar menos ropa interior, que es la especialidad de ellos. Igualmente, otras fábricas tal vez los automóviles también, todos los chips y todos los que se hacen en los arneses que se hacen automóviles también van a bajar. Entonces, eso obviamente va a repercutir en nosotros y esto va a generar más desempleo y más pobreza. Muy buenas tardes, licenciado Salgado, le saluda Carlos Paz. Nuestra economía es bien pobre, bien pequeña comparada con los monstruos que están entrando en recesión. ¿Esos periodos de duración o cuál será el impacto en mí como persona? Bueno, ustedes que si usted depende de un empleo que vive de la manufactura, vive de las exportaciones a Estados Unidos, seguro usted es un candidato a quedar desempleado. Igualmente va a haber menos producción, entonces al haber menos circulante, entonces también usted de repente no va a tener el poder adquisitivo para comprar ahora en las fiestas de Navidad, por ejemplo. Entonces se va a interesar mucho más todavía las cosas, porque la gente no va a ver ningún atractivo para producir, ya que no hay una demanda
en Estados Unidos. Entonces, eso va a ocasionar que usted tenga menos ingreso en el futuro. Sí. Muy bien, don Claudio, si nos permite un momento, tenemos un compromiso comercial, ya volveremos en cuestión de segundos para que podamos seguir hablando precisamente de este tema que es de interés para todos los hondureños. Ya volvemos. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bien, continuamos a esta hora de la tarde con Cuarto Poder, no sin antes que usted ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por su seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no lo comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Amigas y amigos, oyentes y televidentes de Cuarto Poder, conversamos con el licenciado Claudio Salgado, economista de El País. Licenciado Salgado, si podemos establecer una diferencia entre la recesión del 2008 y lo que está sucediendo ahorita, sacándolo de la guerra de los países europeos de Occidente, Estados Unidos, contra Rusia, ¿cómo se producen estos fenómenos en la economía que tanto daño le causan a la sociedad? Mire, hay una gran diferencia, Carlos. La de 2008 se podría decir que fue fundamentalmente en los grandes mercados financieros internacionales, o la emisión de los famosos bonos prime, y se circunscribió solamente a las grandes potencias, a Estados Unidos fundamentalmente, a Europa, y no tuvo mayor impacto. Pero en este caso, esta reducción sí es mundial. Ahora, el estar globalizados mucho más, eso nos va a impactar a todos. Y es que se han hecho una crisis de crisis en este momento, porque recuerde que estamos viviendo la pandemia que no ha pasado, y si pasa, tal vez las secuelas van a ser muy enormes, muy fuertes. Por otra parte, tenemos los incrementos en el combustible, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha producido un estrangulamiento en los suministros de materias primas. Se ha incrementado el precio de los alimentos y de los insumos. En fin, tenemos una crisis climatológica también, que también eso hay que evidenciarlo. Y todas estas crisis que estamos viviendo, entonces ha hecho que la crisis sea globalizante. Aquí no va a haber ningún país que se vaya a salvar de ser impactado por todos estos fenómenos. Entonces, yo siento que aquí los grandes culpables, como siempre, son las grandes potencias, y lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el año pasado emitieron derechos especiales de giro de alrededor de 650,000 millones, tienen que volverlo a hacer, pero esta vez que no sean los beneficiarios las potencias, sino que seamos beneficiados nosotros, porque nosotros estamos pagando las consecuencias de los juegos de guerra entre ellos, la geopolítica que ellos manejan, lo estamos pagando nosotros. Sí. Y obviamente es mucho mayor la crisis del 2008. No es fácil, no va a ser fácil salirla, y lo que va a generar es la crisis alimentaria. Va a incrementar, como ya lo señalé
señalé, mayor la pobreza, mayor el desempleo, los conflictos sociales van a ser mucho más fuertes. En fin, es una crisis total, Carlos y Brian. Fíjese que usted se recuerda en un pasado que había un refrán, se cumplirá ese mismo refrán de hoy que dice que cuando a Estados Unidos le da un resfriado, en Honduras nos da fiebre. ¿Se cumplirá eso en esta ocasión también? Sí, mire, el problema es que a Estados Unidos no le importa si contagian los demás países. Ellos van a tratar de resolver sus problemas y incrementando la tasa de interés, y ven las repercusiones que tiene este incremento de tasa de interés. Ya les hablé de cómo se va a restringir el consumo, pero también en otra parte, nosotros que somos países endeudados, ahora va a ser mucho más caro el acceso al financiamiento. De hecho, el BCE ya, por ejemplo, aquí en Centroamérica, el Banco Centroamericano ya incrementó la tasa. Ahora un préstamo, lo mínimo que lo está prestando es a 5.75, cuando antes lo estaba prestando al 3%. Entonces ahora el acceso a estos recursos va a ser mucho más caro. Y eso vamos a tener que pagar más lempiras por cada dólar. Eso es lo que está ocasionando. Y a Estados Unidos no le interesa la economía de las otras partes del mundo, sino que le interesa salvar su economía. Y van a hacer todo lo posible para rescatarla. Y si ellos se han propuesto bajar la inflación al 2%, créanme lo que van esa tasa de política monetaria, que en este momento está en 3.25, presagia de que puede alcanzar dentro de un mes a 4.25 o a 4.50. Ahora bien, Claudio, en esto, ¿cómo va a afectar en aquellas economías dolarizadas, por ejemplo, como El Salvador, que pasó del colón al dólar, como en Ecuador, que migró del sucre al dólar, porque alegaban de que el dólar pues podía beneficiarlos en muchas cosas? A estos países que también pues que dependen de la economía estadounidense, junto a Honduras, que ¿cómo van a ser las secuelas en ese sentido? Mire, bueno, lo que ha ocurrido en estas economías dolarizadas, como El Salvador, Panamá y el Ecuador, es que ellos no tuvieron inflación el año pasado, tuvieron una deflación, una caída de precios. Ahora hay que reconocerlo que son los países que tienen menor inflación. Y el problema ahora va a ser el financiamiento. Y para para cubrir sus operaciones van a necesitar mayor financiamiento, y ahí cuando se van a enfrentar este financiamiento se ha encarecido, porque ellos van a querer adquirir dólares, y esos dólares ahora les van a costar mucho más caro, y El Salvador, que apostó por las criptomonedas, se va a ver con muchas más dificultades todavía. Licenciado Salgado, yo le agradezco mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder, pero la siguiente consulta, las medidas que se deberían de tomar como Estado para mitigar o reducir el impacto, ya que estamos saliendo de una tragedia natural, venimos saliendo de una tragedia política en el sistema democrático y tenemos una pobreza de más del 70%. Mire, don Carlos, yo digo que nosotros no debemos seguir el camino que está siguiendo Estados Unidos. El desempleo en Estados Unidos anda bajo, realmente anda como alrededor del 5%, no hay gran impacto en este momento. Y además ellos tienen otros recursos. Nosotros tenemos, como usted bien lo señala, tenemos una pobreza del 75%, tenemos una población del 80% con problemas de empleo. Entonces no podemos ahorita en este momento poner medidas de austeridad y elevando la tasa de interés, ¿verdad? Porque eso sería, como decirle, fatal para la economía de nosotros. Entonces yo creo que nosotros debemos apostar por el crecimiento económico. Y por lo que he visto yo en el presupuesto para el próximo año, se contempla de que hay gran énfasis en la producción agrícola, hay énfasis en la cuestión de recursos naturales y ambiente, hay financiamiento para los sectores productivos como es la energía, y eso va a generar crecimiento y va a generar empleo.
Entonces yo creo que nosotros debemos de resolver el problema por ese lado, porque si no, si en este momento tenemos una pobreza del 75% y comenzamos a elevar la tasa de interés, no, eso sería fatal para nuestra economía. Dos preguntas en una antes para ir aterrizando. Primero, ¿qué pasaría en un escenario hipotético si el gobierno determinara tomar medidas de austeridad ante esta inminente crisis? Por ese lado, pero por otro, vemos como una relación, bueno, como lo manejan los científicos, inversamente proporcional, es decir, que ante la recesión entonces Honduras está obligada a recurrir a masificar su producción. ¿Claudio? No, es correcto lo último. Mire, si el gobierno comienza a establecer medidas de austeridad, pues caeremos en un austericidio, así, simple como eso. Y por eso se debe incentivar la producción. De cualquier forma, porque una de las maneras de combatir la inflación es produciendo más y generando también inversión real e inversión social. Y por lo que he visto, tal vez soy un poco optimista, por lo que he visto en el presupuesto, esa es la visión que se tiene para el próximo año. Le agradecemos mucho, licenciado Salgado, compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Un placer siempre, Brian. Gracias, Claudio. Muy amable habernos atendido esta comunicación. Y siempre consultándole a la gente que tiene conocimiento de cómo funciona un sistema económico. Tenemos en línea también al licenciado Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas y catedrático universitario, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que comparta con nuestra audiencia Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. Estamos consultando, licenciado Barahona, qué impacto tendrá en nuestra economía y los efectos como nación la recesión económica que se anuncia en las grandes potencias, tanto Estados Unidos como Europa, y que hay quienes dicen que esta fábrica que se va, eso pues va a ser cascada si Estados Unidos entra a la recesión. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, licenciado Carlos Paz, a su compañero de equipo en el Cuarto Poder y pues por supuesto todo su auditorio. Bueno, hay que considerar que en el caso de Honduras, en primer lugar, como hemos tenido tasas de crecimiento económico bien bajas, entonces, si bien es cierto, no hemos estado propiamente en una recesión, pero es casi como que hemos estado bien cerca con una economía bastante estancada, es decir, con un crecimiento económico raquítico. Ese es un punto. El otro es que, guiándonos de acuerdo a la experiencia y recordando que en el año 2007 y 2008 hubo una gran recesión, recordemos, en Estados Unidos, con todo lo que fue aquello de la crisis de las hipotecas basura y toda una serie de cuestiones que se dieron que obligaron a que el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento, los últimos meses de George Bush hijo y los dos periodos de Barack Obama, tuviese el gobierno que intervenir inyectando recursos a la economía para estimular la demanda y volver a hacer pues toda la supervisión bancaria que se había soltado pues y que había hecho que se diera mucha especulación y bueno, todo ese problema que hubo en Estados Unidos en el 2007 y 2008, que obviamente tuvo toda una serie de problemas en Estados Unidos, fuerte tasa de desempleo, recuerdo que fue como de un 10% de desempleo, hubo una gran cantidad de quiebras de empresas, de bancos de segundo piso, y los tres principales bancos de Estados Unidos estuvieron al borde de la quiebra, ¿no? Y los tres grandes empresas automotrices como la Chrysler, la Ford y la General Motors también estuvieron en serios problemas y necesitaron que el gobierno directamente les inyectara recursos. Entonces, yo recuerdo que en esa época, 2007 y 2008, parte del 2009, el contagio de la crisis en Estados Unidos, en Honduras, afortunadamente no fue tan fuerte, ¿verdad? Porque obviamente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero también le vendemos productos a Europa, a los demás países de Centroamérica. Entonces yo en este caso creo que
claro, tenemos que mantener como hondureños una atención sobre lo que ocurre en el resto del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países capitalistas como en Asia, Japón, Estados Unidos, la misma China continental, Corea, etcétera, pero pienso yo que por el grado de conexión que Honduras tiene a los mercados financieros y todo eso, nos va a afectar, obviamente, pero no va a ser en gran medida, y creo que desde el punto de vista, si ustedes me lo preguntaran, ¿qué afecta más? La situación externa o la situación interna de Honduras. Yo pienso que afecta más la situación interna, que se refiere a toda una falta de producción, activación de sectores económicos, todo el modelo económico que se ha venido aplicando con unos impuestos que hacen que la gente tenga menos dinero para poder comprar, y a su vez esto hace que las empresas no tengan suficiente mercado, no hay inyección de recursos hacia los sectores estratégicos. Por ahí le capté algo al licenciado y amigo Claudio Salgado, en el sentido de que hay sectores estratégicos de la economía que no han tenido el suficiente apoyo a través de la inversión pública, y desde ese punto de vista, pues, que el gobierno va a gastar más, pues que esos recursos los aplique de una manera eficiente, rápida, transparente, inteligente, y que permita que podamos ver reactivación en los principales sectores agrícolas. Este tema de la energía es importante, y ahí pues yo veo que hasta ahora hay la intención, hay una cierta tendencia a apoyar más a estos sectores, pero realmente todavía falta porque el gobierno actual lo concrete, que no se quede únicamente en el anuncio, sino que realmente haya más inversión pública y poder apoyar más el crecimiento económico interno. Obviamente la situación externa, estos anuncios de recesión en estos países centrales, siempre nos va a afectar, pero como lo repito, por la experiencia que vivimos en el año 2007 y 2008, los efectos de esas recesiones, particularmente la de Estados Unidos, no fue tan grave en Honduras, ¿verdad? Sí. De manera tal que, aunque nos afecte, pienso yo que si nos concentramos en el tema de estimular la producción internamente, eso nos puede realmente hacer que la situación económica no vaya a ser demasiado complicada. Sí, un gusto saludarlo, don Martín. Mi pregunta es: ¿cómo Honduras puede terminar desconectándose o dejar de depender de las grandes economías, Estados Unidos, la misma Unión Europea a través de Alemania, su principal cabeza industrial, los países de Asia-Pacífico como Japón y la República Popular China y la misma Corea, para evitar estos vaivenes que al fin y al cabo nos terminan afectando? Como bien parafraseando lo que se decía en el pasado, si le da un resfriado a Estados Unidos o a estos países acá en Honduras, nos termina dando fiebre a nosotros. Claro, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, Honduras, como es una economía pequeña y es una economía muy abierta, es bien difícil que nosotros nos logremos desconectar demasiado. Sin embargo, porque Honduras vende productos a Estados Unidos, pues le vendemos, ustedes saben, productos de maquila, o sea, por eso ahorita hay unas empresas que están cerrando algunas plantas, no se están yendo del país, pero sí cierran plantas, y obviamente ellos argumentan de que allá tienen menos pedidos y menos demanda en Estados Unidos, la gente se está concentrando, por ejemplo, dicen en la compra de alimentos. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un nicho importante. Honduras es un país que tiene mucho potencial potencial agrícola. Entonces, si Estados Unidos, los consumidores de Estados Unidos no van a comprar ropa, no van a comprar, digamos, textiles, pero van a comprar alimentos, entonces Honduras debería, desde ese punto de vista, también aprovechar esas oportunidades de vender, sobre todo productos, como suele pasar para economías como las nuestras, productos más baratos, me refiero a productos agrícolas. Bueno, tenemos un tratado de libre comercio que en realidad no ha sabido aprovecharse de todo, y también pues requiere, como se ha dicho, alguna renegociación. Lo veo muy difícil, pero
siempre hay que insistir en eso. Yo pienso que al final, como lo repito, hay que concentrarse en la situación interna. Siempre nos va a afectar un tanto, pero pienso que por la experiencia que hay de la historia económica pues internacional, no va a hacer mucho. Por ejemplo, los que nos compran a nosotros café no van a reducir de una manera sustancial su demanda, aunque estén enfrentando problemas. Siempre el café lo van a comprar. Lo que podamos exportar de banano, pues si hay producción suficiente para exportar, eso lo podemos vender en un buen porcentaje. El aceite de palma africana, por ejemplo, se está vendiendo a precios relativamente buenos en este momento. Las exportaciones, por ejemplo, de tilapia, el filete de tilapia fresco, Honduras vende bastante a Estados Unidos. No creo que esa demanda se vaya a reducir de una manera tan drástica. Y así podríamos enumerar otros rubros que tienen que ver con el sector agropecuario, ¿verdad? Por ejemplo, como las exportaciones de tabaco, ¿verdad? Que se venden a excelentes precios. Las exportaciones de minerales, por ejemplo, oro, plata, zinc, que se le venden a Estados Unidos y a otras economías. Pienso que en esos rubros, le mencioné unos cuantos, Honduras no va a enfrentar serios problemas de reducción de demanda. Y todos esos son productos internos, ¿verdad? Son productos elaborados o explotados internamente, en algunos casos bajo la propiedad de empresarios nacionales, en otros casos pues, manejados por inversionistas extranjeros, ¿verdad? Entonces, claro, en sectores como ese de la ropa, el textil, obviamente que las personas en Estados Unidos, Europa, cuando enfrentan problemas de empleo, una recesión, van a reducir su consumo de esos productos que son de alguna manera prescindibles, pero no van a prescindir de los productos, digamos, primarios, del alimento o lo que tiene que ver con insumos para esas industrias de alimentos y productos relacionados. Sí. Licenciado Barahona, nos da un permiso de cumplir con una brevísima pausa y cuando retornemos, acá estas fábricas suspenden operaciones, generan desempleo, pero también la recesión económica en Estados Unidos genera desempleo. Y el 28% de las divisas, el 28% de los dólares que ingresan a Honduras vienen de las remesas. ¿Qué medidas se deben tomar? Correcto, muy bien. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bien, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde, precisamente acá en Cuarto Poder de Radio Globo, y les recordamos que debe poner mucha atención. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede llamar o puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el licenciado Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas y catedrático universitario, y le consultamos. La manufactura en Honduras, o las famosas maquilas, su mercado es Estados Unidos. Cierran operaciones, suspenden operaciones en Honduras, nos generan desempleo, una grave situación que padecemos, pero también los compatriotas que mandan las remesas quedarían sin empleo, muchos de ellos allá. ¿Qué medidas? ¿Cómo mitigar ese impacto?
Bueno, licenciado Paz, usted me había hecho una pregunta antes de ir a la pausa. Entonces, si me permite abordarla, porque es un tema muy importante, que tiene que ver todo esto con las remesas, ¿verdad? Y antes de continuar, discúlpeme, me gustaría ubicarme con el nombre de su compañero, porque... Brian Flores. Sí, Brian Flores. Brian, disculpe Brian que no me acordaba de su nombre y me sentía ahí un poco mal por eso. No se preocupe, Brian, no se preocupe. Un saludo. Bueno, aquí es Brian y Carlos. Miren, las remesas, bueno, siempre remitiéndonos a lo que ya ha sido la experiencia. Yo recuerdo que en el año 2007 y 2008, cuando hubo una recesión fuerte, que fue la última recesión prácticamente que hubo en Estados Unidos, al menos antes de la pandemia, las remesas nunca dejaron de crecer, nunca. Es decir, aún en épocas de recesión, los hondureños que estaban en Estados Unidos obviamente tuvieron, me imagino, un poco de mayores dificultades para lograr encontrar fuentes de empleo. Pero al final, y eso es lo que nos interesa, las remesas nunca dejaron de crecer. Y eso lo hemos tenido, digamos, como un mecanismo que ha venido no resolviendo el problema económico de Honduras, pero sí así amortiguando la crisis, de tal manera que aún en estos años de pandemia, las remesas crecieron a porcentajes del 20-25% anual, ¿verdad? De tal manera que el año pasado llegamos a 7.300 millones de dólares, y este año 2022 vamos a alcanzar más o menos unos 8.500 millones de dólares. Según se observa, por primera vez Honduras va a superar incluso las remesas que recibe la República del Salvador, y eso ya da una señal de que desde ese punto de vista, no obstante todas las dificultades en la migración, en todo el proceso, las deportaciones, todo ese tipo de cuestiones no han impedido que los hondureños, por lo menos en Estados Unidos, sigan aumentando la cantidad de dinero que nos envían, ¿verdad? Que, como le digo, no resuelven el problema económico, pero lo amortiguan y le ayudan a muchas familias. Un 30% de las familias en Honduras sobreviven con las remesas. Entonces, pienso que para este año, bueno, si se llega a concretar la recesión, continúa en el año 2023 y se esperaría que en el 2024 ya esto tenga algunas soluciones, medidas de política económica de estos gobiernos, entonces las remesas sigan aumentando por una razón, y es que hay cierta escasez de mano de obra en ciertos sectores de la economía en Estados Unidos. Ahí es donde los migrantes hondureños y de otras nacionalidades logran oportunidades de colocación, obviamente en muchos casos a part-time, es decir, con tiempo parcial, pero al final ellos logran agenciarse ingresos, de los cuales envían un porcentaje a sus familiares acá, y las remesas al final, en total, siguen creciendo, ¿verdad? Ahorita yo no me atrevería a darle un número de cuánto pudiera ser la proyección de las remesas para el año 2023, pero así con lo que hemos visto, seguramente van a seguirse incrementando. La recesión pudiera hacer que se reduzca un poco el crecimiento, se desacelere el crecimiento de las remesas, pero siempre vamos a tener más remesas, de manera que para el 2023, en el peor de los casos, vamos a tener unos ingresos de divisas de por lo menos unos 9.000 millones de dólares. Estoy hablando para el 2023, ¿va? Para este año ya dijimos 8.500 millones de dólares según. Bueno, se nos cortó la comunicación lastimosamente sobre la hora. Sí, pero le agradecemos mucho al licenciado Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas, por compartir con nuestra audiencia su conocimiento técnico científico sobre la economía y esta amenaza de recesión económica para el mundo y los efectos que tendría en el país. ¿Sabe por qué los hondureños no dejan de enviar las remesas? Porque no trabajan en esos grandes monopolios y oligopolios industriales que son los afectados, sino en los trabajos manuales o artesanales que conocemos. Bueno, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.